Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un salmo más de las Sagradas Escrituras, Salmo número 59. Les pido en este momento pongan mucha atención, abramos nuestros corazones para entender el mensaje que a través de estos bellos salmos entendemos nosotros cada día. Voy a comenzar pues a leer y les pido pues abran su corazón. Dios mío, líbrame de mis enemigos, protégeme de mis agresores, líbrame de los que hacen la maldad, sálvame de los hombres criminales. Mira cómo acechan a mi vida, cuántos poderosos se juntan contra mí. Señor, en mí no hay crimen ni pecado, pero sin falta mía acuden y se aprestan. Despiértate, ven a mi encuentro y mira. Señor, Dios Sabaoth, Dios de Israel, despiértate, castiga a esos paganos, sé inclemente con todos esos renegados. Vuelven de tarde, ladran como perros, andan dando vueltas por la ciudad. A toda boca dicen barbaridades, de sus labios salen como espadas. Escuche Dios, si puede, pero tú, Señor, te burlas de ellos, te ríes de esos incrédulos. Oh tú, mi fuerza, hacia ti miro, pues Dios es mi ciudadela. Si mi Dios viene a mí en su bondad, hará ver la pérdida de los que me espían. Oh Dios, ordena su masacre, pues tu pueblo no debe olvidarlo. Tú tan valiente, persíguelos y mátalos, oh Señor, nuestro escudo. No hay palabra de sus labios que en su boca no sea pecado. Quedarán atrapados en su orgullo, en los insultos y mentiras que pronuncian. En tu furor aplástalos, destrúyelos, y que ya no sean más. Entonces sabrán que Dios reina en Jacob y hasta los confines de la tierra. Que a la tarde regresen, que ladren como perros, que anden dando vueltas por la ciudad, la casa de algo que comer, y que gruñan si no se repletan. Pero yo cantaré tu poder, y desde la mañana contaré tus bondades, porque tú has sido para mí una ciudadela y mi refugio en el día de la angustia. Oh mi fuerza, yo quiero cantarte, mi bastión es Dios siempre bueno conmigo. Amén, amén, aleluya. Bello salmo, mis hermanos. Aquí nos habla sobre los perseguidores, de los que persiguen a alguien que siempre hace la bondad y la voluntad de Dios. Hermanos, dicen los primeros versículos: líbrame de los que hacen la maldad, sálvame de los hombres criminales. Habrá tanta gente criminal por ahí en el mundo que hacen tantos daños. En realidad, mis hermanos, hay veces que nosotros vivimos tan cómodamente en nuestras ciudades, en nuestras casas, que no nos damos cuenta de todo esto. Pero hay muchas gentes que sí en realidad se sienten perseguidas por criminales. Se sienten perseguidas al punto de que tienen que esconderse casi siempre. Y hay personas que claman a Dios, pero hay personas que ni siquiera se acuerdan de Él en sus momentos de angustia. Y por nosotros tiene que siempre estar en la mente Dios, que Él sea quien acuda en nuestra ayuda. Si no hay nadie más, mis hermanos, que nos ayude en realidad, los hombres, yo siempre les he dicho, las personas en este mundo, a veces nosotros queremos poner nuestra confianza en ellos, pero luego nos damos cuenta que hablan a las espaldas nuestras. Entonces no podemos confiar en cualquier persona. Dice en el versículo 4, mira cómo acechan a mi vida, cuántos poderosos se juntan contra mí. Señor, en mí no hay crimen ni pecado. ¿Cuántos podemos decir esas cosas ante Dios? ¿Podemos decirle al Señor que no tenemos ni crimen ni pecado? ¿Estamos limpios de todo ello, hermanos? En realidad, si estuviéramos así limpios ante el Señor, no tuviéramos pena ni siquiera andar por ahí en el mundo con la frente en alto. Pero muchas veces andamos cabizbajos por lo pecadores que somos, por lo malos que somos en esta vida. Tenemos que pedirle a Dios, mis hermanos, que Él nos acompañe, que Él nos guíe, que Él nos dé las fuerzas para resistir todos los males que vienen a nosotros, porque continuamente, mis hermanos, el demonio nos está metiendo el pie para que caigamos. Y si no hacemos por pedir a Dios para que Él nos salve de todos esos males, pues ¿en quién más podemos poner nosotros la confianza? No hay nadie que nos ayude como el Señor. Dice en el versículo 5, pero sin falta mía acuden y se aprestan. Despiértate, ven a mi encuentro y mira. Dice, despiértate. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que Dios a veces se olvida de nosotros?
No es que se olvide el Señor de nosotros. Es como si estuviera a veces dormido por toda nuestra maldad. El Señor siempre está allí, pero cuando estamos cayendo y cayendo en el mismo pecado, siempre, ¿ustedes creen que el Señor nos va a escuchar? Pues se hace el sordo el Señor. El Señor se hace como que no mira ya. ¿Por qué? Porque no nos quiere ayudar por esa causa, porque somos y estamos tan llenos de pecados. Somos tan pecadores, hermanos, que no. El Señor ya no nos quiere ayudar. Él quiere, pero ¿cómo? Si caemos y caemos en lo mismo. Tenemos que alejar todo aquel mal que nos acecha para que el Señor venga siempre a nuestro socorro. El Señor sí mira, el Señor siempre está allí escuchando nuestras plegarias, pero seamos conscientes de cómo estamos ante Él. Si estamos llenos de pecado, limpiémonos, pidámosle perdón. Dice en el versículo 6, Señor Dios Sabaoth, Dios de Israel, despiértate, castiga a esos paganos, sé inclemente con todos esos renegados. Ustedes se dan cuenta, mis hermanos, que en aquel tiempo el rey David era perseguido continuamente por todos los pueblos paganos, por todos aquellos pueblos a los que él quería conquistar. Hay veces que él estaba en paz, pero también iban y le hacían guerra a sus propias ciudades. Y entonces era cuando él oraba ante Dios y le pedía que mirara, que bajara y los castigara. Y el Señor les castigaba. Cuando este hombre estaba limpio ante Dios, el Señor siempre lo escuchaba. El Señor siempre estaba allí para librarlo de toda esa maldad que acechaba a sus ciudades. Y entonces Dios, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él no nos va a dejar de escuchar. Él está allí. Dice, vuelve de tarde, ladran como perros, andan dando vueltas por la ciudad. Así rondan los enemigos de cualquier persona. Cuando alguien quiere hacerle daño a algún otro, siempre andan rondándole. Ustedes han visto a los coyotes. ¿Cómo andan los coyotes cuando quieren atrapar a una presa? Andan rondando a su alrededor. Y si hay una persona cerca para cuidar de aquel animal que es la presa de ese coyote, se dan cuenta que si usted se descuida un poco, luego esa presa es atrapada por él. Así son los perseguidores nuestros, cuando buscan siempre el momento exacto para atacarte, para darte muerte. Así es en esta vida, mis hermanos, especialmente cuando alguien tiene una riña, un coraje, que quiere desquitarse de aquel hombre, siempre te va a andar rondando. Por eso tenemos que tener en nuestra mente a nuestro Dios, como lo hacía el salmista. El salmista siempre estaba orando ante Dios para que lo ayudara. Nosotros, ¿por qué no hacemos lo mismo? Si nosotros hacemos lo mismo ante Dios, Él nos va a cuidar, nos va a proteger y nos va a liberar de todos los males. Dice en el versículo 8, a toda boca dicen barbaridades, de sus labios salen como espadas. Escuche Dios, si puede. ¿Ustedes creen que Dios no lo escuchaba? Claro que lo escuchaba. El rey David, cuando se sentía totalmente aterrado, totalmente desprotegido por Dios, él en su oración le decía, escuche si puede. Claro que el Señor escucha. Nosotros pensamos todo lo contrario cuando nos sentimos totalmente abandonados, ¿verdad? Sentimos que Dios se ha alejado, sentimos que Dios no está escuchando nuestras oraciones, pero Él siempre está allí, mis hermanos, para atendernos. No tengamos ni la menor duda de que el Señor nos escucha, de que el Señor siempre está allí para darnos su ayuda. Dice, oh tú mi fuerza, hacia ti miro, pues Dios es mi ciudadela. Dios es todo, mis hermanos, en la vida. Si no confiamos en Él, si no ponemos nuestras esperanzas en Él, vamos a quedar en la nada. Vamos a ser defraudados por las personas que en este mundo habitan. ¿Por qué? Porque a veces ponemos toda nuestra confianza en alguien, en un amigo, en un compadre, a veces hasta nuestra propia familia. Ponemos toda nuestra confianza y nos traicionan. Dios no nos va a traicionar. Dios está siempre escuchándonos. Él, aunque nosotros seamos malos, aunque nosotros siempre le fallemos, Él no nos va a fallar. Así es Dios. ¿Se imaginan que Él pensara como nosotros? ¿Desde cuándo nos hubiera quitado ya el espíritu? Ya hubiera reclamado por nuestra alma. Pero no, hermanos, nuestro Dios nos está dando muchas oportunidades
de que nos libremos de todos nuestros males y seguirlo a Él, solamente a Él. Hermanos, si Dios, que es el Rey del mundo, que es el Rey en el que nosotros ponemos nuestra confianza, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no hablamos con Dios? ¿No nos conectamos con Él? ¿Por qué dejamos de conectarnos? ¿Por qué somos tan infames a veces? No, hermanos, Dios es tan bueno y tan misericordioso. Desde el momento en que nosotros despertamos de nuestras camas, el Señor ya nos está atendiendo. El Señor ya nos está dando la fuerza, su espíritu, para que prosigamos en esta vida. Si estamos enfermos, en nuestras enfermedades pidámosle a Dios para que nos libere de todo ello. Toda esa enfermedad que a veces es imposible para nosotros poder retirarla de nuestro cuerpo, el Señor sí puede lograrlo. Pero pongamos nuestra fe, oremos con mucho fervor. Dice: no hay palabras de sus labios que en su boca no sean pecado. Quedarán atrapados en su orgullo, en los insultos y mentiras que pronuncian. ¿Ustedes creen que Dios ama la mentira, que ama la maldad, que ama todo eso? No lo ama el Señor, pero sin embargo, todos aquellos que cometen todas esas clases de infames, el Señor está esperando para que se arrepienta. El Señor está esperando para que aquel pecador, aquel asesino, aquella persona que siempre está acechando a los demás para robarles o para cualquier otra cosa, el Señor está esperando en que esa persona cambie su corazón. Y el Señor tiene la confianza de que lo va a lograr, pero siempre y cuando haya personas que les hablen para que tengan un arrepentimiento digno de Dios. Hermanos, busquemos de Dios y en Él encontraremos siempre sus favores. Que Dios les bendiga.